Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio de The Conversion Show, episodio 180, en el que vamos a hablar de la planificación, de las campañas, de la fase y de cómo organizar una promoción para que no se te olvide nada. Es decir, si estás montando ahora mismo una promoción, un lanzamiento o algo que quieras hacer una acción de venta, es importante que escuches o veas este episodio porque vamos a repasar todo lo que hay que hacer, todas las fases que tienes que tener en cuenta para que no nos olvidemos de nada y luego no digamos, ay, por no hacer esto me he dejado dinero encima de la mesa. Porque la verdad es que hay mucha gente que piensa que una promoción consiste, bueno, pues mando unos emails, vendo ahí un poco todo y hasta luego, ¿no? Vendo en todos, hago email marketing diario, todo este tipo de cosas y ya está. Eso está bien si esa es tu estrategia, pero si no es la tuya, hay muchas más cosas que hay que hacer y hay muchas más fases a tener en cuenta en una promoción. Lo mismo que si haces un webinar, ¿no? Hago un webinar, lo anuncio, espero que la gente llegue, que me compre y buenas noches, ¿no? Muy mal. Todas estas cosas están muy mal hechas porque suponen dejarte muchísimo dinero encima de la mesa, como digo, y no lo digo por decir, sino lo digo por experiencia. De hecho, te voy a hacer unas preguntas para que empieces a pensar en todas las cosas que te estás dejando sin hacer, ¿no? Y al dejarla sin hacer, por lo tanto, dejas ese dinerito volar. Pregunta número 1. ¿Por qué crees que las productoras de cine se dedican a hacer trailers y ponerlos 15-30 días antes de un estreno? Eso se llama anticipación y es la primera fase que veremos. Segunda pregunta. ¿Qué necesidad tiene alguien que ya está suscrito a tu lista, por ejemplo, de volver a suscribirse para un lanzamiento? Es decir, ¿por qué la gente que lanza a través de webinar o Product Launch Fórmula, no te registra automáticamente cuando ya estás suscrito, sino te pide que te registres de nuevo, que como mínimo hagas un clic? Pues eso se llama captación. Y son microacciones. También veremos por qué hacerlo y cuándo también no hacerlo si ya tienes una lista de correos. Tercera pregunta. ¿Por qué recibes correos, por ejemplo, de un CRM que has contratado cada día a pesar de que ya lo has pagado? Pues eso se llama consumo. Eso es postventa, pero también tenemos un consumo previo a las acciones de venta, como por ejemplo un webinar o fórmula de lanzamiento que tendremos que tener en cuenta. Cuarta pregunta. ¿Y si ya has explicado todo en el webinar o en el lanzamiento, por qué hay que mandar más email? ¿Para qué repetirte, enviarlo todo si puedes mandar la grabación y que la gente lo revise? Mal. Ya sabes que hay que eliminar objeciones, hay que conseguir impacto, hay que recordar, hay que trabajar la escasez, etcétera, etcétera, para vender. Esa es la fase de venta. Y por último, y tras cerrar la promoción, cerramos y ya está, como se hacía antiguamente, los lanzamientos cerraban, adiós, muchas gracias, nos vemos en el próximo. No, porque probablemente tienes un 80, 90, 95, 99% incluso de gente que no te ha comprado. Vamos a hacer algo con esas personas. Todo esto, al final, resume en 5 preguntas las 5 fases de una promoción. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo, en este episodio, y vas a entender también por qué hay que planificar más de lo que piensas para conseguir buenos resultados. Las 5 fases, como te he dicho, son anticipación, la primera, captación, la segunda, consumo, la tercera, venta, la cuarta, y downsell, la quinta. Y vamos a verlas ahora una a una para que vayamos recordando por qué cada una de ellas es importante y también a veces por qué alguna no es necesaria dependiendo de tu estrategia. Primero, anticipación. Anticipación consiste en este gatillo mental que ya conocemos, ya he hablado en otros episodios del podcast sobre él, que es sembrar y preparar el terreno para crear el contexto para la venta. Es todo lo que ocurre antes de que comience pues ese lanzamiento, esa promoción, etcétera. Vamos a ver, por ejemplo, cómo lo hace Ainhoa de Federico de Volver a Ver Claro, ¿no? Ella, que hace muchos lanzamientos de su programa Volver a Ver Claro, lo hace a través de Product Launch Fórmula, de fórmulas de lanzamiento, lo hace incluso en varios idiomas. Antes de comenzar los lanzamientos, no recuerdo cuánto antes, imagínate más o menos un mes antes, hace un summit o congreso virtual sobre visión natural. Y lo hace para preparar el contexto. Es como ese tráiler de la película que es el lanzamiento. Entonces, si un mes antes ella hace este summit, va a calentar a la gente para que llegue al lanzamiento preparada para comprar el producto o por lo menos preparada para la temática de la que es el lanzamiento de ese producto. Entonces, esto forma parte de la anticipación. Es como ese tráiler, como te digo. Y al final, todo este tipo de acciones son... Yo lo comparo muchas veces con la cocina en un aspecto. Mira, si tú, por ejemplo, esta noche vas a comerte algo que tienes congelado, tienes dos opciones. Lo puedes sacar por la mañana y entonces se va descongelando y por la noche lo haces, pues un filete o lo que sea, lo haces y es más fácil de hacer porque ya se ha descongelado poco a poco, se ha calentado durante el día, o puede que se te olvide y lo sacas directamente a la hora de cenar y está como una piedra y lo tienes que descongelar en el microondas, luego la sartén, etcétera, etcétera, y cuesta más trabajo. Pues esto es exactamente lo mismo. Si tú haces una fase de anticipación, es como sacar ese filete, por decirlo de alguna forma, antes del congelador y dejar que se vaya descongelando poco a poco. Es como descongelar un lead que está muy frío. Y luego cuando haces el lanzamiento ya es la sartén y es más rápido y más fácil. En este caso se hace anticipación, estás utilizando ese sacarlo por la noche antes.
Entonces mi recomendación es que lo hagas así porque la mayoría de grandes marcas trabajan muchísimo la anticipación para que cuando llegue el día todo el mundo sepa que ha llegado el día. Ha llegado el día de comenzar el lanzamiento, de comenzar la promoción, de comenzar la venta, incluso si no hay captación. Entonces la anticipación es muy, muy importante y de hecho en una programación, en un calendario comercial es muy importante que las acciones de venta tengan su preparación previa, su calentamiento, su anticipación. Fase número 1, anticipación. Fase número 2, captación. Captación es todas las microacciones que llevan a una persona a mostrar compromiso e interés. Esto, captación simplemente, pues si yo voy a hacer una promoción y quiero hacer publicidad, pues todo lo que es publicidad que va por fuera para traer leads a un lanzamiento, o también por correo, o también por redes, por donde sea, ¿no? Entonces, aunque yo hiciera el lanzamiento en abierto, hiciera 4 vídeos en YouTube en abierto, habría que hacerlo para que la gente recuerde qué día es, le podamos mandar correos de recordatorio, se meta en grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, aunque lo hagas por correo, por ejemplo, Andrés Chaperón, lo que hacía era decir, oye, si quieres unirte a este contenido sobre este tema, donde al final voy a vender este producto, clic aquí, si no, no te lo mando. Esto ya son opciones, aunque bueno, si tienes una estrategia, por ejemplo, de email diario, esta fase la puedes eliminar. No suele ser lógico utilizar captación si mandas correo todos los días y vendes todos los días, ¿no? No tiene mucha lógica. En ese caso, más recomendable si quieres mandar cuando vas a vender una promoción, a hacer una promoción, por ejemplo, de producto X, puedes decir, esta semana voy a estar hablando sobre este producto, tal, tal, tal. Si no te interesa, clic aquí y volvemos a vernos el lunes que viene. Pero bueno, no, es opcional y no es 100% necesario. Pero mucha gente en este caso pregunta, bueno, si yo voy a hacer un lanzamiento, voy a hacer captación, lo entiendo a nivel publicitario, lo entiendo a nivel de redes, pero no lo entiendo a nivel de la lista de correo. Porque si en la lista de correo tengo gente, yo voy a hacer un webinar, pues se lo mando a todo el mundo y ya está, ¿no? No, hay que generar la migración del registro, aunque sea solo con un clic. Con cualquier herramienta de email marketing, hoy día tú puedes decirle que cuando haga un clic, lo registras y entonces ya está dentro, pero tiene que hacer clic. Si no hace eso, la persona empezará a recibir contenido que no ha pedido seguramente, contenido que no encaje con lo que estás recibiendo anteriormente y se desuscribirá, te mandará spam, te bajará la tasa de apertura, te bajará el rating, te bajará muchas cosas a nivel técnico también. No la liemos, mejor pedir permisos salvo que utilices una estrategia de email diario con venta diaria, ¿vale? Estilo Bensettel, estilo Guerra Bravo, pues salvo eso, recomendación siempre hacer captación incluso a través de la lista de correo. También depende de cuántas listas tengas, de cómo las tengas ordenadas. Pero bueno, captación, importante, ahí lo que queremos es que se nos una persona a esa promoción. También puedes hacerlo para, imagínate, vas a vender un producto que lo vas a vender abierto, pero quieres una lista de espera. Puedes decir, oye, si te apuntas a la lista de espera, hay unos beneficios que luego no hay. Esto lo hemos hecho nosotros muchas veces con la Escuela Humanista de Ale Rovira y ha funcionado muy bien porque la gente que está en esa lista de espera compra mucho más que la gente que no está en esa lista de espera. Entonces esta sería, si nos ponemos por ejemplo en un webinar, todo lo que es llevar a las personas a que se registren. Una vez que la persona se registra, abrimos la fase número 3, que es consumo. Consumo es conseguir que las personas consuman o asistan al contenido que les lleva a la venta, la clase, el webinar, un PDF, una guía, una serie de emails, da igual, puede ser, no todo tiene que ser 4 vídeos o un webinar, puede ser una serie de correos o incluso un PDF descargable. Esto es opcional, la captación por supuesto si lanzas sin contenido promocional gratuito como vender por email, o sea yo estoy vendiendo todos los días por email, como te he dicho, tanto la captación como el consumo no tiene mucho sentido, ¿no? Al final el consumo es lo que vas haciendo todos los días con esos emails que mandas, que van a la página de venta y buscas que se consuma la página de ventas. Pero en este caso no tendría sentido. Pero en todos los demás, donde utilizamos fórmula de lanzamiento, utilizamos webinars, utilizamos, pues yo qué sé, sesiones en vivo, lo que sea, ahí sí. Entonces, hoy en día, uno de los graves problemas tras la pandemia, el boom y la bajada, es la asistencia. Es decir, he visto gente que las asistencias a los webinars no le llegan ni a un 10% siempre y cuando utilice publicidad. Hay mucha gente que se da los golpecitos en el pecho de yo tengo más de un 80% de asistencia. Claro, amigo, tienes una lista de 1000 personas y solo se los manda a tu lista y la mayoría son clientes. Ahí sí es fácil conseguir porcentajes de asistencia altos. Por ejemplo, yo cuando he hecho clases de pago, 70-80% de asistencia lo tengo. Pero si te vas a gastar, por ejemplo, 10.000 euros en publicidad, ahí es donde te querría ver yo consiguiendo ese 80%. Entonces, imaginemos que te gastas pues esos 10.000 euros en publicidad y consigues 5.000 leads. Y luego solo siguen la promoción, o sea, solo van al directo 500. Estamos hablando de un 10% de asistencia, pero sobre todo estamos hablando de que si esos otros leads, esos otros 4.500 leads pasan del tema, cada lead no te ha costado 2 euros. Cada lead te está costando realmente 20 euros. Esa es la diferencia del consumo. Pasar de un 10% a un 20% de asistencia supone duplicar las posibilidades de vender en vivo.
Por eso esta fase hay que trabajarla, hay que darle cariño y cuando lanzas, si haces un súper lanzamiento y sobre todo si inviertes fuerte en publicidad, tienes que pensar que la publicidad es comprar un montón de producto congelado. Es decir, un montón de productos que hay que descongelar. Tanto la anticipación, que lo hace para tu audiencia, como esta fase de consumo, que lo hace para la audiencia externa también, es necesaria para descongelar el lead. Por ejemplo, nosotros hemos notado que cuando metes grupos de WhatsApp previos a un lanzamiento, la asistencia sube. Un porcentaje interesante, es decir, te puede subir de un 15 a un 19. Y eso es muy interesante cuando manejas volúmenes de 40 a 50.000 leads. Contenido previo por email, puedes hacer directo, puedes mandar vídeos, todo lo que sea, pero tener en cuenta que esta fase es todo lo que ocurre entre el registro y la acción concreta de venta e incluso posterior a la acción de venta que se consuma pues ese webinar o esos 4 vídeos. También hay que recordar que el consumo tiene dos fases y no voy a hablar de la segunda ahora, pero la menciono, ¿no? Que es una vez que vendes, una vez que has vendido el producto, se abre una nueva fase de consumo que es la fase de postcompra. De esa no voy a hablar ahora, pero la tienes que tener en cuenta porque la postcompra es tan importante como la venta, es decir, que consuman lo que han comprado. Pero aquí estamos hablando de una promoción y eso ya vendría en lo que es fase interna, fase de consumo de producto, que no viene a cuento, pero para que lo tengas en cuenta. Eso cerraría la fase número 3, que es consumo, y abriríamos la 4, que es venta. Es decir, creo que es evidente que es la venta, puedes vender. Y yo sobre todo aquí te diría que lo partas en dos fases dependiendo de si tienes bonus de acción rápida o no. Es decir, si tú tienes un bonus de acción rápida, tú abres un webinar, abres una venta por correo, abres una venta por Fraudulent Fórmula, lo que tú quieras, y en las próximas 48 horas hay algo que luego no hay, un descuento, puede haber un bonus de otro curso, cualquier cosa, o sesiones contigo, lo que sea. El lanzamiento se reduce ahí, digamos que hay una fase de esas 48 horas muy importante y luego el resto. Tienes un lanzamiento, una fase de venta donde vendes muy bien el bonus durante esas 48 horas, y tienes que trabajar, por ejemplo, si utilizaras Happy Ending, utilizaras ese cierre fuerte del último día, yo te recomendaría hacer un semi-Happy Ending cuando cierres el bonus de acción rápida. Es decir, si yo abro el lunes y el miércoles cierro el bonus de acción rápida, ese miércoles, en vez de mandar un correo, mando 2, 3, 4 para recordar que se cierra el bonus. Porque ahí es donde te vas a jugar gran parte del lanzamiento, ¿no? Va a ser muy importante y las ventas, la mayoría se te van a producir en ese día. Y ya luego vuelvo a repetirlo, más light o igual de fuerte, el último día de la promoción. Pero en venta es importante que tengamos en cuenta que evidentemente hay que mandar correo, hay que mandar recordatorios, hay que hacer publicidad, los impactos son importantes en esta fase de venta, no debemos depender solo de lo que hemos hecho, de ese webinar, de ese lanzamiento, de esa oferta, de esa página de ventas, pero también tenemos que tener en cuenta esta división entre un bonus de acción rápida o sin bonus de acción rápida. Si tenemos el bonus de acción rápida, es como si tuviéramos 2 lanzamientos, hasta el bonus y después del bonus. Y hay que trabajarlo no independiente, pero sí sabiendo en qué focalizarte primero y en qué focalizarte después. Una vez cerramos la venta, carrito cerrado o se acaban las unidades, lo que tú quieras. Llega la última fase que también mucha gente olvida, que es el downsell. Es la oferta complementaria o de iniciación para los que no pudieron comprar la anterior. Una persona contenta con el lanzamiento, con la acción promocional o lo que sea, siempre quiere comprar. Y es mejor siempre tener clientes que tener leads. Es decir, por eso el downsell es tan importante. En este aspecto me gusta mucho hablar de un concepto del que he hablado muchas veces, que se llama downsell de primer plato. Es decir, es cuando yo utilizo siempre de downsell algo, sobre todo en los productos principales. Es decir, pues si cuando yo vendía Soy Copywriter, yo tenía un downsell después de Soy Copywriter que era copywriting por página de venta. ¿Por qué? Porque era una parte del producto principal, era una parte enfocada a las páginas de venta y porque también incluía un descuento de, si pagabas 2,95 o 2,45, incluía un descuento para la próxima edición de Soy Copywriter. Entonces después un 20% más o menos de gente se me sumaba a la siguiente edición. Eso es un downsell de primer plato, que lo vendes, pero lo vendes enfocado a que sea el primer plato de una secuencia donde el segundo es el producto principal. Pero bueno, aunque fuera otro tipo de producto que tengas, siempre viene bien para mínimo pasar el rastrillo, ¿no? Pasar el rastrillo y llevarte a mucha gente que te va a querer comprar algo, pero si no se lo ofrecen no te lo va a comprar, porque no está preparado para la oferta principal, pero sí está preparado para esa oferta complementaria. También lo hacemos, por ejemplo, en la Escuela Humanista, tenemos Mapa Interior, que es la versión inicial de, digamos, la versión muy reducida del liderazgo integral y es el downsell de la oferta principal que luego digamos que a las personas que hacen eso se les ofrece subir en la próxima edición al liderazgo integral. Independientemente de lo que tengas, un downsell siempre es interesante porque hay más gente que no te compra que gente que te compra. Entonces, trabajar a toda esa gente que no te compra es muy importante.
Y no voy a meter tampoco aquí porque no es fase de promoción, pero tener en cuenta que entre una promoción y otra también hay que trabajar. Es decir, cuando terminamos el downsell no hemos acabado. Hay una fase de seguir trabajando esos leads para otra promoción. Si los abandonamos hasta la próxima promoción, el porcentaje de todo nos va a bajar, de venta, de asistencia, de consumo, de todo. Entonces, repasemos. ¿Las fases cuáles son? 1. Anticipación. 2. Captación. 3. Consumo. 4. Venta. 5. Downsell. Y si le quieres añadir, por recordarla, la sexta sería la postventa. Todo lo que va después de venta, y ahí sería postventa o seguir calentando el lead si no ha comprado, ¿no? Pero esas son las 5 fases que tienes que tener en cuenta para una promoción completa, bien planificada y que piensa en cada uno de los posibles problemas que pueden existir. Desde la gente no sabe lo que es, trabajamos la anticipación o la gente no está en el tema. Desde la gente no se me registra, tenemos la captación. Desde la gente no me asiste o no consume el contenido de venta, tenemos el consumo. La venta, evidentemente, para recordarles lo que tienen que comprar. Y el downsell para recoger a todas esas personas que no han comprado. Espero que te haya quedado claro y que a partir de ahora sí puedas decir, vale, voy a armar una promoción, tengo estas 5 fases y me pongo con ello. Este contenido, adaptado, porque evidentemente está adaptado, es una lección de copywriting por email marketing. Para más contenido como esto he adaptado a email, pero esto lo he adaptado a cualquier tipo de promoción, puedes mirar el primer comentario de este vídeo en YouTube o ir a javipastor.com/180 y ahí tendrás un enlace al programa de copywriting por email marketing, por si quieres profundizar ya no solo en la estructura de una campaña, sino ahora cómo hago cada una de las fases de esta promoción. Nada más, muchas gracias por escuchar o por ver este episodio y nos vemos la semana que viene en el próximo episodio o nos vemos dentro de Copywriting por Email Marketing. Hasta luego.